¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta plática. Tenemos hoy, pues este ya es nuestro tercer en vivo. Continuando un poquito tratando de darles información. Sobre todo, creo que el día de hoy tienen mucho interés en en unos temas que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, va a ser una plática muy interesante para todos. Estamos transmitiendo en vivo desde lo que es Facebook y también para lo que es Instagram. Vamos a estar ahorita pues esperando un poquito que se vayan conectando y se vayan integrando ya a esta plática que vamos a tener el día de hoy. Entonces quisiera que se fueran presentando de dónde nos están viendo para también tener un poquito más de idea y dar un poquito más de tiempo a los que van ingresando. Qué bueno que ya tenemos muchos esperando, tanto en Instagram como en Facebook. Ya tenemos varias personas que están trabajando, ya están incorporándose. Muy bien, gracias Nora, Edna, Yetzel, Vinsao, Viris y Sandisu en Instagram. Rodolfo, Chuy, muchas gracias. Bien, qué bueno que se están incorporando. Vamos a ir platicando un poquito. Este es un tema, me parece muy interesante para todos. Ha habido muchas dudas. Una de las inquietudes que teníamos aquí dentro de SICA pues, fue precisamente platicarles un poco de todas estas condiciones que se están presentando a nivel internacional, sobre todo el impacto en la industria de alimentos, que creemos que ha sido algo muy importante para todos y que, bueno, de alguna forma, aunque la industria de alimentos ya tenía o ya había establecido, ya había contemplado algunas actividades, pues el cambio que nadie esperaba, que bueno, que se presentó con esta pandemia, pues nos permitió poder intercambiar y completar algunas cosas que no habíamos contemplado y que ahora se están incorporando. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para aprovechar y llevar a cabo estas actividades, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar. Bienvenidos todos, vamos a ir platicando, vamos a ir tratando de explicar un poco. Al final dejaremos un poco las partes de las preguntas. En otras ocasiones hemos ido contestando bueno, al transcurso de la transmisión. Ahorita vamos a tratar de explicar un poco el contexto y ver algunas otras cosas, y al final vamos a dejar una sección para las preguntas y las condiciones que estén ustedes pues viendo, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito a platicarles. Bueno, mi nombre es Esteban Díaz, soy gerente de operaciones de SICA Alimentos y bueno, soy asesor en normatividad de alimentos, soy consultor en inocuidad y también mentor para desarrollo empresarial. Parte de lo que nos hemos enfrentado y muchas de las cosas y de la información que ustedes ya tienen y que han visto, que circula por redes sociales, en los noticieros y demás, pues es un poco la situación que se presenta con el COVID, ¿no? El COVID es una enfermedad que es desarrollada, es establecida por un virus que se establece o se conoce como el SARS-CoV-2. Y bueno, como todos sabemos también, pues se propagó a través de China y bueno, pues alrededor de diversas partes del mundo, ¿no? Entonces, lo que sabemos y lo que se ha investigado y sabemos es que bueno, se propaga de persona a persona, esto a través de gotas de la respiración, la saliva, el estornudo y otras condiciones que prácticamente de una persona enferma se va a contagiar hacia otra persona enferma, ¿no? Entonces, muchas veces las personas que, en la mayoría de los casos, las personas que tienen esta enfermedad, pues desarrollan una sintomatología. Existe también un grupo de personas un poco más reducido que también están con digamos, con esta enfermedad, pero no presentan síntomas. Entonces pueden ser portadores del virus, pero no tienen una sintomatología, que eso pues a veces complica porque no sabemos si la persona lo tiene o no lo tiene. Entonces, de esto vamos a ir platicando en algunas cosas. Aunque no tengan sintomatología, pueden tener el virus y pueden hacer este contagio a otras personas que están sanas, ¿no?
Hay que recordar que, bueno, este es un virus que para poder sobrevivir, para poder contaminar o enfermar a otra persona, pues requiere precisamente estar dentro de una célula, ¿no? O sea, no sobrevive fuera de una célula, no sobrevive fuera del cuerpo mucho tiempo. Sí ha habido estudios, o sí hay estudios donde dicen que puede durar mucho tiempo el virus. Sin embargo, pues esos estudios son hechos en laboratorio, bajo condiciones controladas, no condiciones expuestas al ambiente, y pues sí puede resistir este virus muchas horas, digamos, fuera del cuerpo en condiciones de laboratorio, pero que ya en la realidad, en las condiciones ambientales, por ejemplo, le va a costar mucho trabajo sobrevivir porque necesita una célula y necesita mantenerse dentro de una célula y conservarse a cierta temperatura y humedad para precisamente poderse desarrollar, ¿no? Entonces, al igual que en otros casos o en algunas otras condiciones, pues también hay actividades que también esto se puede establecer. La sintomatología, pues esto también ya lo conocen mucho, pues es tos, fiebre, dolores de cabeza, puede ser ardor de garganta, ojos rojos, malestar. En algunos casos más complicados puede presentarse gravedad en casos más graves, perdón, se pueden presentar condiciones complicadas para respirar, ¿no? Falta de aire. Entonces, estas son un poquito las condiciones de la sintomatología. Una forma de poder identificar a estas personas pues es a través de esta sintomatología, y bueno, pues se tendrían que hacer las pruebas necesarias, ¿no? Las pruebas que ya están establecidas, las pruebas que ya conocemos mucho, para precisamente poder conocer si esta persona pues está enferma o no, ¿no? Ya se hacen pruebas más a detalle. También es importante saber que, bueno, pues la población de riesgo, pues es la misma población de riesgo que generalmente, no nada más para esta enfermedad, sino para cualquier otra enfermedad, ¿no? Generalmente hablamos de personas, de adultos mayores que ya están pues con una edad avanzada. Por las mismas condiciones de su sistema inmunológico, se empieza a hacer unas actividades y unas condiciones importantes dentro de este esquema, y por lo tanto, bueno, pues es una población de riesgo, no nada más para la parte del coronavirus, sino también pues, para otras enfermedades, ¿no? Una salmonelosis, para una E. coli, o sea, toda esa es la misma población que sigue estando, que es una población de riesgo, que bueno, pues si ustedes trabajan en la industria de alimentos, como espero que la mayoría de ustedes estén dentro de este esquema, pues en este sentido, pues sí es muy importante que la población de riesgo que generalmente manejamos para un análisis de riesgo, pues es exactamente la misma población, ¿no? Entonces, esa es una condición importante. Se sabe que el virus se puede propagar, se propaga mucho más, de una manera más eficiente, por ejemplo, que una influenza. Entonces ahí es donde se puede presentar esta propagación, pero hay que recordar que también, o sea, así como es más fácil contagiarse por cuestiones de la parte digo, más fácil que una influenza, pero no tan fácilmente, por ejemplo, como un sarampión, ¿no? Entonces son condiciones que se establecen para poderles establecer. Entonces estas son las condiciones que se van presentando, ¿no? Ahora, de acuerdo a los estudios que se han hecho a nivel internacional, sobre todo las principales autoridades como FDA, entre otras, la EFSA de Europa también ha hecho estudios, ha hecho investigaciones, y se ha determinado que algo que es muy importante es que el virus no se transmite, o la enfermedad no se transmite por alimentos. Entonces, el consumir un alimento, no hay un riesgo que a través del alimento se pueda hacer se pueda contagiar o se pueda enfermar una persona. Sí es importante señalar que el trato o la actividad y la convivencia con las personas enfermas sí puede generar un contagio, más no el consumir alimentos que hayan sido preparados o que hayan sido elaborados en una planta y que a lo mejor algún trabajador haya estado enfermo y eso pueda generar esa contaminación. Entonces eso no es posible, de acuerdo a los estudios que tenemos hasta el día de hoy. Eso no es factible, eso no ha sucedido. Sí puede haber otras enfermedades, eso sí, otras enfermedades que se pueden generar por unas malas prácticas, y esas sí son más graves y esas sí se pueden determinar, y hay estudios y ya hemos visto y hemos
revisado que eso sí sucede y sí se ha presentado, ¿no? Entonces, sí es posible, como lo mencionábamos, que el virus pueda sobrevivir en algunas superficies, entonces, pero va a depender mucho de las condiciones, temperatura, humedad, para que se pueda sobrevivir. Hay que recordar que fuera del cuerpo no se va a reproducir, las condiciones son muy difíciles para que se pueda reproducir, sí necesita estar dentro de un huésped. Entonces, el tiempo es muy corto, el tiempo debe ser muy corto para ese tipo de procesos. También es importante saber y señalar que, por ejemplo, a través de la contaminación, por ejemplo, de los envases de alimentos, tampoco es posible que se lleve a cabo una contaminación. Hemos visto casos, inclusive hemos recibido llamadas telefónicas preguntándonos si existe alguna prueba o algún laboratorio, por ejemplo, que esté haciendo pruebas sobre el coronavirus, que esté presente en los envases, ¿no? Para hacer un certificado o para hacer una carta garantía que los envases están libres de coronavirus. Esto no hay, o sea, las pruebas solamente se pueden hacer en personas, hasta lo que tenemos el día de hoy, solamente se pueden hacer las pruebas en personas, no se puede hacer una prueba en un envase, y las condiciones del envase va a ser muy difícil que sobreviva ese virus, como también es muy difícil que sobreviva algún otro microorganismo. Pues las condiciones no son apropiadas para el desarrollo en los envases. Entonces, aquí es importante establecer que eso se puede hacer. Si objetos que estén en contacto o que hayan tenido y hay una manipulación, sí puede haber un contagio en las personas que lo están manipulando, pero de ahí es más difícil, o es una probabilidad muy baja o quizás escasa, de que ese envase o ese producto llegue al consumidor y que el virus sobreviva ese tiempo, ¿no? Entonces, esas condiciones también son importantes. Otra pregunta que también nos han hecho mucho es si se puede generar una contaminación a través del agua potable. El agua potable es una fuente donde muchos microorganismos sobreviven. Para el caso del coronavirus es poco probable que sobreviva, y los métodos de tratamiento, de potabilización normales que existan dentro de una planta, estas son generalmente son las causantes de la destrucción de muchos microorganismos, y entonces dentro de estas condiciones también se incluye, por ejemplo, la parte de del coronavirus, ¿no? Entonces, un tratamiento, una potabilización normal de agua, eso no va a permitir la proliferación de microorganismos, ¿no? Hay condiciones importantes para el desarrollo del virus, entonces es importante establecer, por ejemplo, que para la industria de alimentos, que estamos acostumbrados generalmente a manejar buenas prácticas, es importante, pues, el lavado de manos, la limpieza, ¿no? Entonces, el seguir, por ejemplo, las recomendaciones que se establecen de manera general para las buenas prácticas, por ejemplo, es la parte de la limpieza. Entonces, la limpieza en manos, la limpieza en las superficies que estén en contacto. Entonces, con los alimentos, pues esta es una buena práctica, y que eso, además de eliminar el virus, también va a eliminar algunos otros contaminantes, ¿no? Entonces, esa parte es importante. También se recomienda, por ejemplo, lo que es hacer la separación de carnes crudas con alimentos ya cocidos o que van a ser consumidos también de manera fresca. Cocinar o elaborar los procesos a temperaturas adecuadas, que eso también ya la industria lo maneja de alguna forma. Entonces, es importante también destacar mucho las condiciones de este caso, y también las condiciones, por ejemplo, de lo que sería el manejo de la temperatura, ¿no? Entonces, estas condiciones que nos permiten manejar y mantener los microorganismos libres, digamos, de otros contaminantes, también nos van a servir para evitar la presencia precisamente del virus dentro de los procesos y dentro de los alimentos. Preguntas comunes que nos han hecho, ya he platicado un poco de estas. Por ejemplo, nos han preguntado si un trabajador de la industria de alimentos se infectara de coronavirus o tenga coronavirus y prepara algún alimento, si es seguro consumir algunos alimentos. La respuesta es que sí, porque lo que mencionábamos, en este caso, el virus no sobrevive mucho tiempo, digamos, en un proceso, ¿no? Entonces, esa parte no habría un problema.
Otra pregunta que nos han hecho es que si los empleados que están en la producción de alimentos deben usar cubiertas faciales o cubrebocas para evitar la exposición al coronavirus. También la respuesta es sí, y generalmente pues por buenas prácticas y también por normatividad en nuestro país pues es obligatorio el uso de cubrebocas. Sí se han presentado casos, inclusive hace unos días se presentó un caso de una planta que manipula cárnicos en los Estados Unidos, donde muchos trabajadores tuvieron una enfermedad o fueron contagiados por el coronavirus, dieron positivo y se contagió y se hizo un contagio muy amplio dentro de los propios trabajadores. Entonces, sí sucede, sí puede suceder, claro, pero por ejemplo también hay que recordar que en el caso de los Estados Unidos, la FDA no hace obligatorio el uso de cubrebocas. Entonces, muchos empleados no utilizan cubrebocas de manera habitual. Entonces, en las plantas de alimentos, por lo menos en México, sí es obligatorio el uso de cubrebocas, no nada más por el coronavirus, sino también por condiciones de buenas prácticas, ¿no? Para evitar estafilococos, para evitar algunos otros microorganismos que tenemos en la boca, en la garganta o en la nariz, y que por eso utilizamos el cubrebocas, ¿no? Y que hay más probabilidad de un contagio por estas condiciones que por las actividades que se establecen para llevar a cabo el coronavirus. Ahora bien, uno de los factores importantes para la industria de alimentos es evitar que esta propagación del virus se haga entre los trabajadores, y eso puede afectar precisamente la continuidad del negocio o se interrumpa la producción o las personas sean infectadas, ¿no? Entonces, sí, un punto importante pues es el trabajo y enfocarnos mucho en el trabajador, que es quien puede traer el virus de fuera de la planta hacia las condiciones, y eso nos va a generar precisamente los cuidados, y a partir de ahí tenemos que ir revisando cómo van a ser los cuidados. Las recomendaciones principales para el manejo del personal, primero es pues lo que tiene que ver con las condiciones de los filtros de entrada. Sí va a ser importante establecer filtros para ingresar a la planta, es una de las principales recomendaciones que se han hecho desde que se empezaron a hacer estos estudios, esta investigación, para verificar que el trabajador, por ejemplo, no traiga temperatura, para verificar en qué condiciones viene, y que bueno, si trae temperatura o trae alguna posible enfermedad, pues esto se va a tener que dedicar a otras actividades o no estar en contacto con otras personas. Ahora, cabe señalar que esto generalmente en la industria de alimentos siempre ha pasado, no es una condición propia. Hay que recordar que nosotros tuvimos o vivimos, al menos aquí en México, principalmente todo lo que tiene que ver con la parte de la influenza. Cuando tuvimos el caso de la influenza hace algunos años, se vivió ese caso, y el problema principal que teníamos no era la contaminación de los alimentos, sino la contaminación entre personas, ¿no? Entonces, muchas empresas tocaba decir, bueno, pues tenían dudas, ¿no? Si tenemos un problema con una persona enferma, lo que preferían era mandarla a su casa, que descansara, fuera influenza o no fuera influenza. Entonces, estas condiciones también se aplican para la parte del coronavirus, ¿no? Las condiciones en las cuales se puedan llevar a cabo estas actividades, sí es importante que se lleven a cabo y se puedan establecer estas condiciones. Entonces, por eso el filtro sanitario es muy importante para poderlo establecer y para poder tener esta información, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se vuelve importante. Otra recomendación también es evitar que se aumente mucho el grupo o los niveles de personas donde hay una posibilidad o áreas comunes, digamos, dentro de la organización donde se pueden establecer estas actividades. Por ejemplo, en lo que son los vestidores o en lo que son los comedores. Principalmente porque sabemos que al ingreso del personal, por ejemplo, al ingreso del turno, pueden llegar grandes cantidades de personal al momento de estarse cambiando, de prepararse para ingresar a la planta, al almacén o a las diferentes áreas, y esos bloques o esas áreas pueden generar una contaminación, ¿no? Entonces, y una propagación si alguno de los trabajadores está enfermo. Como no podemos identificar si hay algún trabajador enfermo o no, entonces es como se tiene que ir llevando este caso, ¿no? Entonces, hay que establecer horarios de ingreso a la planta, pueden hacerlo de manera escalonada, los turnos, un solo turno se puede, digamos, dividir en varios turnos, entonces a lo mejor unos entran, por ejemplo, a las 7 de la mañana, otros entran a las 7:30, otros 8:30 y así sucesivamente, ¿no? La intención es que
esas zonas no se saturen. Va a pasar lo mismo a la hora de la comida o a la hora de consumir los alimentos. También evitar que haya grandes conglomeraciones en los comedores o en las zonas donde se están destinados para hacer el consumo de alimentos, ¿no? Entonces, en esta parte sí es importante. También es importante establecer, por ejemplo, lo que sería protocolos para otras áreas, como puede ser, por ejemplo, la parte de oficinas. Entonces, es recomendable, por ejemplo, un distanciamiento físico, o bien muchas empresas o muchas organizaciones pueden hacer lo que sería el home office o trabajo a distancia, y entonces pues esa es otra recomendación para que no esté presente. También es importante señalar que, bueno, para muchos casos, por ejemplo, por muchas actividades, no se puede hacer un trabajo a distancia. Por lo tanto, tenemos que hacer actividades de presencia física en la planta, ¿no? Entonces, tenemos que llegar, revisar condiciones de buenas prácticas, hacer muestreos, control de plagas, mantenimiento, que son actividades que no podemos hacer a distancia y, bueno, tenemos que hacerlo presencialmente en planta. Entonces, esas actividades son importantes. Ahora, todo este digamos, es un contexto y son algunas medidas generales que muchos de ustedes probablemente ya saben, probablemente lo hayan visto en alguna otra recomendación o en algún otro seminario, que son condiciones importantes que eso van a evitar que haya una propagación de la enfermedad a través de un trabajador que pueda llegar con esa enfermedad. Y esa es una de las preocupaciones principales de la industria de alimentos. Ahora bien, ¿qué pasa con los sistemas de gestión de inocuidad? O sea, los sistemas de gestión de inocuidad se están viendo afectados por estas características, y la respuesta es que sí. Sí, porque estamos teniendo información de una situación que es externa a la organización, y entonces estamos teniendo que adecuar nuestros procedimientos, tener que adecuar nuestras condiciones. Y, por ejemplo, en el caso de los programas de prerequisitos, los programas de prerequisitos tienen ya una afectación o deben de tener una afectación que es importante para las condiciones de la organización. Entonces, por ejemplo, las actividades de limpieza y sanitización. Estas actividades se tienen que revisar la frecuencia con la cual se llevan a cabo, y a lo mejor, si es necesario, de acuerdo a este análisis, tener que aumentar la frecuencia con la cual nosotros estamos haciendo estas limpiezas. O bien las actividades de sanitización, las actividades, por ejemplo, básicas, como puede ser el lavado de manos del personal, que eso va a influir en la parte de la higiene del personal. El personal tiene que tener estas cualidades importantes para poderse llevar a cabo. Entonces, el aumentar la frecuencia de lavado de manos es un factor importante que también se hace en casa, pero que también va a ser importante revisar si la frecuencia con la cual estamos utilizando nuestro trabajo también se tenga que modificar, ¿no? Entonces, también es importante, pues, ahora aprovechando estas actividades, reforzar el uso de la cofia y del cubrebocas como parte de las buenas prácticas. Aumentar las verificaciones en piso de las personas que pueden estar utilizando sus instrumentos, su inventario de protección, pero que también tengan que tener en cuenta que estas condiciones son importantes y que el personal tiene que acatar estas actividades. Por lo tanto, no solamente es reforzar el uso de buenas prácticas, reforzar puede ser con pláticas, puede ser con videoconferencias inclusive, para tener una mejor capacitación, una mejor concientización, pero también va a ser muy importante la supervisión en piso, sobre todo para evitar precisamente que se puedan presentar estos contagios a través de estas actividades. Entonces, es una muy buena oportunidad precisamente para reforzar nuestras buenas prácticas. Entonces, y generar una concientización con el personal. Algo que muchas veces, por ejemplo, yo hago en mis cursos, les pongo un ejemplo de lo que hacen los trabajadores en la planta y de lo que hacen en su casa. Ahorita las recomendaciones y lo que ellos ven en los medios de comunicación, en las redes sociales, por ejemplo, es el lavado de manos. Y entonces nosotros podemos aprovechar en este momento de reforzar ese lavado de manos e indicarles, es importante el lavado de manos no solo en la planta, sino también en la casa. Entonces, las actividades que tú tienes que hacer, tienes que reforzar estas condiciones, ¿no? Entonces, las condiciones de higiene que tienes en la planta, también tienes que mantenerlas en casa. Entonces, son actividades que se tienen que ir llevando a cabo, que se tienen que ir haciendo, y de esa manera, pues, se va generando, pues, estas actividades. Muchas plantas están bajando su producción, están disminuyendo un poco la producción porque están disminuyendo también la cantidad de trabajadores u operarios que están al mismo tiempo dentro de la planta. Se puede aprovechar estas condiciones para llevar a cabo capacitaciones también, bajo condiciones obviamente de sana distancia,
para poder establecer precisamente en estas condiciones, ¿no? Entonces, es importante llevar a cabo estas actividades. También otro factor importante dentro de los programas de prerequisitos es la parte de Food Defense. Food Defense es una de las condiciones que a veces dejamos de lado, las características que a veces dejamos de lado, pero muchas organizaciones están llevando a cabo, por ejemplo, en estos momentos, trabajo en casa. Entonces, el poder accesar a la red de la planta a través del internet, a través de una fibra óptica, de un Wi-Fi, ¿no? Puede ser susceptible que a través de estos enlaces o de estas conexiones se pueda generar un ciberataque hacia la planta. Hay muchas plantas que ya están automatizando sus procesos y que algunas de las actividades que realizan o que están llevando a cabo son actividades que tienen ya controles automatizados de las plantas. Entonces hay que revisar qué tan viable es mi procedimiento que estamos utilizando, nuestro sistema o nuestro enlace, para que se pueda llevar a cabo de una manera mucho más eficaz, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta precisamente que estas actividades se puedan llevar a cabo y que se tengan los controles adecuados. Muchas organizaciones tienen sus computadoras ya que son, digamos, de la planta, que son de la empresa, que tienen un candado, un firewall ya establecido, pero hay muchas personas que están utilizando las computadoras de su casa, y las computadoras de su casa a lo mejor ni siquiera tienen el antivirus más actualizado o tienen un antivirus ya instalado, ¿no? Entonces ahí hay que revisar estos protocolos en la parte de Food Defense, que tendrán que estar evaluando estas condiciones. También va a ser importante establecer y revisar nuestro procedimiento de retiro. Este caso de procedimiento de retiro se ha presentado en algunos casos donde algunas empresas tienen esa sospecha o tienen esa duda si reciben la mercancía o no reciben la mercancía, si llega un trabajador o llega un chofer a entregar y presenta algún problema de salud, que se pueda generar o establecer un protocolo, por ejemplo, de retiro de esa mercancía, porque se está rechazando esa mercancía por la sospecha del trabajador o del chofer en este caso. Entonces, sí se vuelve muy importante establecer estas condiciones y revisar cómo se puede llevar a cabo estas actividades. Otro procedimiento también importante es el de manejo de crisis. No todas las empresas tienen establecido un procedimiento de manejo de crisis. Este es un buen momento para iniciar tu procedimiento de manejo de crisis. Entonces, va a ser importante que se reúnan como organización, establecer un equipo de manejo de crisis, o bien, si ya tienes un equipo de manejo de crisis, incluir precisamente la parte de epidemias o de pandemias que puedan generar una ruptura en la continuidad del negocio. Entonces, esto se vuelve muy importante para el desarrollo de las organizaciones. El impacto también, así como lo vemos en la parte de los programas de prerequisitos, también tiene un impacto en la parte del sistema de gestión. En el sistema de gestión, pues primero, una de las condiciones más importantes, y de que todos los sistemas de gestión, ya sea ISO 22000, FCC 22000, BRC, IFS, SQF, generalmente todas las organizaciones que elaboran normas ya establecieron ciertas recomendaciones. Entonces, si tú tienes un sistema de gestión, revisa esas recomendaciones. Entra a la página web de la casa, de la empresa que hizo la norma, y revisa las condiciones en las cuales está tu sistema establecido, las recomendaciones. Muchas de las recomendaciones son las que ya platicamos el día de hoy, pero revísalas y ten el sustento y ten la documentación. Otra cosa importante es que ya están llevándose a cabo algunas auditorías a distancia por parte de casas certificadoras, y están evaluando cómo están reaccionando las organizaciones ante estas actividades. No desde el punto de vista de inocuidad, porque sabemos que a través de los alimentos no se va a generar una contaminación, pero sí cómo está reaccionando la organización a actividades externas. Entonces, por ejemplo, el contexto de la organización se tiene que modificar. Entonces, tenemos que modificar nuestro contexto de la organización y considerar estos factores que podamos tener, ¿no? Nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas, precisamente de las condiciones que se están presentando a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local. Entonces, esta parte sí se vuelve muy importante revisar, que si ya tenemos un análisis de un contexto de la organización, tenemos que incluir también este otro contexto, esta otra actividad que estamos viviendo, y que entonces eso también va a modificar y va a afectar mi sistema de gestión. También es importante señalar que dentro de este esquema vienen lo que son las partes interesadas. Las partes interesadas consideramos generalmente, cuando hacemos el análisis,
consideramos principalmente que serían pues el trabajador, por ejemplo, pero también tenemos que considerar cómo afectaría la familia o un familiar del trabajador que también puede estar resultando enfermo y que entonces el trabajador pueda disminuir su productividad porque tiene una persona enferma, un familiar enfermo, que tiene que llevarlo al hospital o tiene que ir a comprar medicamento y que a lo mejor esas preocupaciones las va a traer hacia el trabajo. Entonces ahí viene también mucho la parte de las partes interesadas y la parte del ambiente laboral. O sea, el ambiente laboral hoy en día, en este momento, también es importante considerar el impacto que está teniendo la parte del coronavirus, precisamente con la situación y cómo se están viviendo las condiciones. Estamos viviendo condiciones, en algunos casos, de aislamiento, ¿no? De no poder salir, no poder generar estas actividades, y eso también puede generar un estrés psicológico en muchas personas. Por lo tanto, se vuelve muy importante establecer condiciones que tenemos que revisar de nuestro sistema para poderlo hacer. Importantísimo en todo sistema, importantísimo en todas las organizaciones, el liderazgo de la cabeza de la organización. Va a ser muy importante tener una certeza en el liderazgo y que esta cabeza también se enfoque en las condiciones importantes que tiene de su sistema y lograr la continuidad del negocio. Entonces es importante establecer un muy buen liderazgo para llevar a cabo estas actividades. Y un buen liderazgo también es importante a través de una correcta comunicación de manera interna y de manera externa. En estos momentos, las condiciones de la situación que estamos viviendo precisamente nos hacen tener actividades diferentes a las condiciones normales de proceso, a las condiciones normales de trabajo, y que tenemos que tener una muy buena comunicación dentro de las organizaciones. Me tocó ver antes de que empezáramos a hacer ya el distanciamiento, organizaciones que ya estaban generando una comunicación a nivel organizacional, grupal, muy adecuada para reforzar las recomendaciones, ¿no? de organismos internacionales, ¿no? Como el lavado de manos, usar el estornudo en el codo, etc. Todas estas actividades que empezaron a reforzar estas actividades y se vuelven importantes precisamente a través de una comunicación adecuada dentro de la organización, que pueda permear esa organización. Y en este punto también es importante establecer que ese liderazgo y ese convencimiento, que también es importante dentro de las organizaciones, es desarrollarlo y establecer que tiene que haber también una empatía por parte de la organización hacia las decisiones que tome precisamente la cabeza, ¿no? Entonces puede haber decisiones complicadas, puede haber decisiones difíciles, pero tiene que haber una buena comunicación para establecer estas características y las condiciones necesarias para poderse llevar a cabo y que tengan un sistema bastante completo y una comunicación adecuada, recibiendo información de las autoridades, ¿no? Teniendo la información y la actualización de las autoridades. Ha habido declaraciones de FDA, les mencionaba yo EFSA en Europa, Secretaría del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud. Toda esta información se han ido generando documentos, recomendaciones. Entonces es importante estar al día con estas actividades, con estas recomendaciones para poder revisar y tomar adecuadamente estas decisiones, ¿no? Entonces es muy importante tener a cabo y llevar a cabo estas actividades. Entonces, por lo tanto, sí es importante reforzar estas actividades para que tengamos algo mucho más importante. Ahora, una parte importante es el sistema HACCP. El análisis de peligros de nuestro sistema también se va a ver afectado por el coronavirus. La respuesta es sí. El sistema HACCP tiene que también estar consciente del contexto que estamos viviendo, de las situaciones que se están presentando, y a partir de ahí establecer precisamente las medidas que sean necesarias para generar estas condiciones y estas actividades de una mejor forma, de una mejor manera, ¿no? Entonces, sí es importante establecer que sabemos que no hay una contaminación a través de los alimentos, pero sí tenemos que hacer una evaluación de una posible contaminación por parte del personal enfermo. Eso lo tenemos que considerar, sobre todo en las áreas donde haya mucha manipulación de materias primas, manipulación de envases o manipulación de producto en proceso, semiterminado o producto final. Si hay manipulación por parte del personal, entonces tendríamos que considerar la posibilidad de una contaminación. En base a la probabilidad y a la severidad, sabemos que la severidad sí es alta, pero la probabilidad va a ser muy baja. Y vamos a tener que establecer o desarrollar a través de esta probabilidad baja medidas específicas para evitar estas actividades.
¿Cuáles van a ser estas medidas preventivas o estas medidas específicas? Pues todas estas que hemos platicado, todas estas recomendaciones que van desde las buenas prácticas, programas de prerequisitos y nuestro sistema de gestión para evitar que eso suceda. Por lo tanto, no va a ser un peligro significativo, pero sí tenemos que considerarlo dentro de las evaluaciones. De esta forma también nosotros podemos desarrollar y establecer que tenemos estas actividades y que se están presentando a lo largo del tiempo. Y todas las decisiones y todas las actividades que se tengan que realizar, pues son actividades que se tienen que establecer y que se tienen que desarrollar de manera específica. ¿Okay? Bien, ahora nosotros como SIC Alimentos, ¿qué es lo que estamos sugiriendo para llevar a cabo estas actividades? Bueno, pues la sugerencia que nosotros les hacemos es precisamente elaborar un plan de evaluación del impacto hacia las actividades de la organización. Esto se hace a través de una evaluación de los riesgos, ¿no? De la probabilidad que se presente un contagio, cómo te va a afectar en tu esquema, ¿no? Cómo va a poner en riesgo la continuidad del negocio, y a partir de ahí establecer lo que son las medidas preventivas, todo documentado para que tengas la evidencia de las actividades que estás llevando a cabo. ¿Qué hacer en caso de que se presente un contagio? También tener un protocolo para reaccionar en el momento que se pueda establecer. O sea, ya tenemos medidas preventivas y tenemos también establecer precisamente un plan de acción en el momento que se presente. Y también generar un plan de contingencia o un plan B, ¿no? Digamos, de estas actividades que se pueden presentar, y a partir de ahí generar estas actividades para reducir o minimizar la posibilidad de que se amplíe ese contagio. Entonces, estas actividades se pueden hacer y se pueden desarrollar precisamente para este tipo de actividades. Entonces, esta es una sugerencia que nosotros les tratamos de hacer para que si se tienen que revisar los sistemas. Es importante que revisen sus sistemas, es importante que evalúen estas condiciones, las tengan consideradas para que entonces puedan desarrollar su sistema de una forma mucho más robusta. Entonces es una muy buena oportunidad realmente de mejorar las condiciones en general de la organización, de las buenas prácticas, de los programas de prerequisitos y además también de cómo reaccionar a una emergencia. Sabemos que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que son simulacros, con lo que son, a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Hacer estos ejercicios de retiro, los ejercicios de trazabilidad, y decimos, bueno, hacemos uno al año y pues porque es el que me pide el auditor y con eso ya lo tenemos, ¿no? Entonces, sí es muy importante, pues otra vez, revisar, desarrollar un buen programa de manejo de crisis, precisamente porque se presentan estas actividades o se pueden presentar otras actividades. Aparentemente, lo que nosotros vemos es que ya está terminando, digamos, este impacto, pero también hay probabilidades, o algunos especialistas hablan de que puede haber un repunte, ¿no? Entonces, esto es importante que se reaccione. Los más pesimistas dicen que a lo mejor va a venir otros virus después. Bueno, entonces tenemos que estar preparados como organización para poder reaccionar, ¿no? Entonces, establecer una evaluación, establecer una actividad para poderlo generar. Este